Diga la palabra de Dios, poder creativo. Bien. El poder creativo de Dios opera a través de su palabra hablada. Tienes que hablar la palabra para que opere el poder creativo de Dios. Dios tuvo que hablar la palabra. Dios no hizo todas las cosas en silencio y enmudecido, ni callado. Dice que Dios habló la palabra para que la palabra pudiera actuar. Por eso es importante predicar la palabra de Dios. Por eso es importante venir a la iglesia donde hayan hombres y mujeres de Dios llenos del Espíritu Santo, porque se exponen a la palabra creativa de Dios. Por eso cuando alguien está respaldado por el Espíritu Santo y está declarando sanidad y orando para que Dios, por fe, orando para que Dios crea órganos donde no hay, la palabra de Dios es creativa. Amén. Nosotros conocimos una persona que le faltaba una mujer que le faltaba un ovario y en la placa le salió un ovario nuevo. Conocí una persona, una muchacha que nació de 6 meses, no se desarrolló el útero, no podía tener hijos, y la palabra creativa, la oración hizo que, no sé cómo, hoy debe tener como 4 o 5 años, 5 o 6 años el bebé, el hijo de esa muchacha. No sé cómo, el útero, todos los órganos volvieron al lugar. Y yo sé cómo, por la fe de la persona y por la palabra creativa, por la autoridad de la palabra de Dios. Porque la palabra tiene poder para crear. Donde no hay nada, la palabra crea por sí solo, porque es una sustancia, la fe. La palabra crea, donde hay vacío, la palabra crea. ¿Puede decir aleluya? Por eso es importante que usted aprenda a declarar la palabra sobre su matrimonio, a declarar la palabra sobre un hijo rebelde, porque la palabra está por encima de toda situación. La palabra viene del reino de Dios. Cuando usted está declarando la palabra del reino de Dios, del rey, de Dios, si salió de la boca de Dios, no va a volver vacía, dice la palabra de Dios. Si usted está declarando con fe que su hijo va a ser un hombre honesto, una mujer honesta, va a ser un hombre trabajador, va a ser un siervo, una sierva de Dios, usted lo declara, aunque esté en la prostitución hundido, aunque esté en las drogas, la palabra está por encima de toda circunstancia y adversidad. La palabra no mira las circunstancias, lo que está pasando. La palabra simplemente actúa y crea con poder y libera a la persona. La palabra tiene el poder para liberar y para crear. Por eso debemos de pararnos firme y orar la palabra de Dios. Por eso usted acá me ve siempre orar la palabra de Dios. Y usted dice, ¿por qué el pastor siempre está declarando que las puertas del infierno no van a prevalecer, atando los espíritus de estancamiento, declarando que del norte, del sur, del este y del oeste vienen las almas, la familia, los jóvenes, los niños? ¿Por qué? Porque estoy haciendo con entendimiento la guerra espiritual. Estoy declarando la palabra de Dios. Donde no hay nada, si yo le creo a Dios, va a haber, va a existir. La fe en la palabra de Dios trae existencia en lo que no existe. En este lugar era un lugar que estaba desordenado y vacío aquí. No había ni un alma acá adentro. No había nada. Y todo comenzó por la palabra. La mitad de la iglesia era escombros. Jesús llegó acá cuando vio todos los escombros y yo le declaraba con fe, aquí va a ir el púlpito, aquí va a ir la silla, ahí en ese rincón va a ir el lugar de audiovisuales. No teníamos ni siquiera plata para hacer todo eso, porque ahí hay más de $5.000 en equipo. Amén. Orábamos declarando, aquí va y esto, porque es la palabra de Dios. Y no tengo que gritarla ni escupir a nadie tampoco, como hacen por ahí. Gritan tanto que escupen a la gente. Yo tenía un hermano en Cristo que oraba, y cuando oraba saltaba Entonces una vuelta oró por la hija y decía, ay papá, no me escupas, decía. Él pensaba que porque gritaba tenía más autoridad. No está en el grito la autoridad. Está en tu santidad, en tu intimidad con Dios, en que tú estés lleno del Espíritu Santo y conozcas la palabra. Está en declarar la palabra lleno de Dios. No hay que gritar para que las cosas sucedan. Hay que hablar la palabra de Dios con entendimiento, con sabiduría, pero lleno de Dios. Desde una plataforma de santidad, de integridad, declarar la palabra de Dios. Es muy diferente a decretar como hoy en día, porque un decreto es lo que viene de parte de Dios, un rema de Dios. Porque yo puedo decretar muchas palabras, versículos.
puedo decretar los versículos de Dios, pero quizás que esa está en la palabra logos, pero no es la voluntad de Dios que se haga esa palabra que está aquí, porque yo estoy diciendo que se tiene que hacer porque está en la Biblia. Yo decreto algo cuando oí a Dios, al rey, cuando oí que él dijo, di esta palabra. Ahí yo puedo decretar una palabra que viene, una orden de Dios que viene de Dios, porque yo oí a Dios y traje el reino a la tierra. La palabra la conecté con la tierra. Ahí se va a cumplir porque esa palabra sale de la boca de Dios. Puedo decir, yo decreto porque estoy como mensajero de Dios, estoy decretando lo que oí de Dios, que es el juez, el que tiene que decretar. Yo soy el peón. ¿Dónde se ha visto que un peón, que un siervo le dé órdenes a Dios? Yo decreto tal cosa. Y Dios tiene que hacerlo, porque el siervo está mandando, así que dale. Yo creo en decretar la palabra de Dios. Pero hay palabras que están aquí, que no son para este tiempo, ni para esta hora, ni para este lugar, ni para ti. Y Dios no tiene por qué sujetarse a lo que el siervo dice que tiene que hacer Dios, el niño de los mandados del siervo. Dios es el niño de mandado. No, eso no es así. Creo en la profecía, tenemos profetas en el ministerio. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Creo en los decretos, creo en el poder de la declaración de la palabra. Estoy enseñando sobre eso. Pero estoy hablando y enseñando sobre el tema de los decretos. ¿Me explico? Que eso tiene que venir. No decreta el peón, no decreta el siervo, el soldado. El que decreta es el juez, el rey. Que sea un rema de Dios, que se conecte con el cielo en ese momento. Ahí sí va a haber resultado. Ahí sí Dios se va a mover. Si no, sería un caos total, que todo el mundo anda decretando y Dios se vuelve loco. Bueno, a este le toca hacer caso de esto, a este lo otro. Aquel decretó que la suegra se le muere y Dios tiene que hacerle caso. ¿Por qué? Como ahora, ni Jesús se atrevió a tanto atrevimiento, porque Jesús dice que él todo lo que hablaba era lo que Dios le decía, el Padre le decía, y todo lo que hacía era lo que Dios le decía que tenía que hacer. Estaba sujeto 100% Jesús al Padre. Ni Jesús se atrevió a tanto atrevimiento como muchos líderes hoy en día que le dan órdenes a Dios como que Dios es un niño demandado. Por eso que hay purita palabrería y no hay resultado. Y hay gente que está hundida en el pecado. No hay transformaciones en la iglesia. Alguien diga aleluya. Claro, a la gente le gusta que le profeticen y es lindo recibir profecía. Pero yo quiero tener una profecía que venga de parte de Dios. Alguien diga aleluya. Pero estoy hablando de la palabra de Dios, poder creativo. Poder creativo. El poder creativo de Dios opera a través de su palabra hablada. Diga, su palabra hablada. Dígale que está a su lado. Tienes que hablar la palabra con fe si quieres ver actuar la palabra de Dios. Si quieres ver el poder que hay en la palabra, tienes que declararla con fe. Si no, no vas a ver el poder que hay en la palabra de Dios. Si tú no la predicas, si tú no la hablas, si tú no la sueltas, si tú no la desatas, si tú no envías la palabra, diga, envío la palabra. Si tú no envías la palabra, no vas a ver el poder de Dios actuando. No vas a ver el poder creativo. Tienes que desatar, abrir tu boca y deja que Dios te llene de su palabra. Abre tu boca y declara la palabra de Dios. Por eso que Satanás quiere callar a la iglesia. La iglesia es la boca profética de Dios en la tierra. Pero eso para otro mensaje. Es para otro mensaje. Y ahí en esos mensajes tratamos de regular lo que es la profecía. Porque hay mucho disparate y mucha carne y poca profecía de Dios. Pero eso es para otro mensaje. Juan 1, versículo 3 al 5. ¿Por qué estoy hablando del poder creativo de la palabra? Porque es lo más importante. Porque todo fue creado por la palabra. Diga, todo fue creado por la palabra. Si todo fue creado por la palabra, y Jesús es la palabra, porque Jesús es el verbo que se hizo carne, si Dios y la palabra son uno solo, amén, la palabra, si Jesús está en mí, la palabra se encarnó en mí. Y yo vengo a ser un instrumento de Dios para declarar la palabra de Dios en la tierra. Todo fue creado por la palabra, diga todo. Y sin la palabra, nada se hizo. Sin la palabra tú no puedes hacer nada. Deja solamente decir, yo creo, pastor, yo vivo en santidad. Eso está todo bien. Me parece perfecto, porque la salvación es lo más importante. Pero si tú no sabes la autoridad que hay en ti cuando declaras la palabra, sos un ignorante. Y la iglesia que es ignorante,
con falta de conocimiento ha perecido, se pierde, dice. Todo eso está bien. Usted ora, usted ayuna, usted vive en santidad, usted le da a Dios lo que es de Dios, pero si tú no sabes el poder que hay en declarar la palabra, amén, nunca vas a ver el poder de Dios. Entonces yo me puedo parar delante de mis hijos cuando presentamos niños aquí adelante. El que me escucha y razona un poco va a decir, el pastor está loco, le faltó un tornillo. Porque yo agarro a un niño recién nacido y desato la palabra que caiga sobre su esposo, sobre su esposo. Desato la palabra para que le lleguen a los hijos de ese niño que tiene unos meses, a los hijos de sus hijos hasta la tercera y cuarta generación, porque yo estoy declarando algo que está en la palabra de Dios y que es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que ese niño, su descendencia hasta la tercera y cuarta generación reciban bendición de Dios. Entonces yo, como no soy profeta, pero en ese momento soy la boca profética de Dios para ese niño. No soy profeta ni hijo de profeta, pero en ese momento soy la boca profética que le estoy bendiciendo y estoy encaminando su destino profético, lo estoy encauzando en su destino. Aunque él no puede oírme, porque es un bebé, pero yo le estoy hablando al espíritu del niño y al mundo del espíritu le estoy hablando. Y Dios está allá adelante porque es el principio y el fin, el alfa y el omega, Dios sabe. Cuando yo profetizo aquí, Dios está allá adelante para hacer, allá en el futuro Dios está haciendo ya Dios lo está haciendo. Por eso el que comenzó la buena obra la va a ir perfeccionando, porque en el futuro ya hay palabra profética de Dios. Y si sale de la boca de Dios, se cumple. Aunque pase un infierno, esa persona se va a cumplir. Se va a cumplir. Si salió de la boca de Dios, se cumple. Entonces agarro un niño y le profetizo sobre su generación, su familia. Le profetizo sanidad por la llaga de Jesús. Le profetizo bendición sobre sus hijos, inteligencia, sabiduría, gracia, poder. Desato la palabra de Dios, creativa. Pero aquí no se ve, pastor, porque es un recién nacido. Pero de aquí a 20, 30 años más adelante, cuando ese niño sea un hombre, la palabra que aquel siervo profetizó en Paraguay, aquí en Santa Fe, sobre ese niño, se va a cumplir, porque alguien lo profetizó desde una plataforma de fe, de santidad y integridad, lleno del Espíritu Santo. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Entonces todas las declaraciones proféticas están allá esperándolo para cumplirse. Por eso los profetas fueron todos perseguidos. Querían callar siempre la voz profética de Dios. No soy profeta, pero para ti puedo ser tu profeta personal en algún momento. Puedo ser. Así que todo fue creado por la palabra. Sin la palabra, nada se hizo. De la palabra nace la vida. Y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Diga, a la palabra nada la puede destruir. Por eso siempre persiguen a los profetas, porque al mensajero de la palabra de Dios, porque matando el mensajero callan la palabra. ¿Me están entendiendo? Por eso hay persecución por la palabra que predicaban los profetas, y por la palabra que predicaba Jesús y por la palabra que predicaban los apóstoles. El problema es con la palabra. El problema es qué mensaje estás predicando. Si vas a predicar el mensaje del reino de Dios, te van a perseguir. Te van a perseguir. Por más que seas el más bueno, por más que seas, ¿cómo es el osito Teddy? Por más que seas el osito Teddy, te van a destrozar por la palabra que estás predicando. Por más que seas más bueno que el Lassie atado, te van a cortar la cabeza. Alguien diga aleluya. Porque el diablo se levanta contra la iglesia que tiene esa palabra apostólica y profética. Esta es una iglesia con fundamentos apostólicos y proféticos. Esta es una iglesia donde declara la palabra profética de Dios, apostólica. Una palabra que derriba, arranca y planta y siembra y construye la palabra de Dios. No predicamos simplemente para entretener a la gente y sacarle las ofrendas y los diezmos. No. Estamos haciendo un trabajo apostólico. Con la palabra estamos reconstruyendo ruinas que otros dejaron caer. En el mundo del espíritu estoy hablando. Y quizás que enseñe sobre el altar de Dios, cuando Elías arregla el altar de Dios. Y ahí cuando arregló el altar de Dios, cayó el fuego. Yo estoy arreglando el altar de Dios en tus corazones, en tu corazón, para que caiga el fuego de Dios en la iglesia. Yo sé lo que estoy haciendo.
No vine a dar golpes al aire a Montevideo. Vine a edificar una iglesia con la ayuda del Espíritu Santo. Alguien diga aleluya. Génesis capítulo 1, versículo 3 al 5. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Diga, dijo Dios. Dios declaró su palabra. Dijo Dios la palabra, sea la luz. Y creó la palabra, la luz. Y dijo Dios. Si Dios tuvo que decir la palabra, nosotros tenemos que decir la palabra también. Porque la palabra, dígale que está a su lado, es para decirla. La palabra es para decirla. Tiene poder en el mundo del espíritu. Es tan así que dice la Biblia que en aquel día que vamos a ser juzgados, vamos a ser juzgados por toda palabra ociosa que hayamos hablado. Porque siempre la palabra ociosa, cuando uno habla cosas sin sentido, sin sabiduría, porque causan algún efecto en el mundo del espíritu. Cuando usted maldice a alguien, en el mundo del espíritu esa palabra lo está maldiciendo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces vamos a ser juzgados de toda palabra ociosa que salió de nuestras bocas, porque ninguna palabra queda inocente cuando se larga. Algún efecto siempre va a ser en el mundo del espíritu. ¿Está Dios para agarrarse la palabra o están los demonios para agarrarse la autoridad de esa palabra? Porque Dios nos ha dado autoridad. Dios puso la palabra en Adán y Eva, en Adán específicamente, que era la autoridad para ponerle nombre a las bestias del campo. Le ponía nombre. La palabra, lo que él decía era Dios hablando a través de él. Cuando alguien habla palabras ociosas, no sabe la autoridad que tiene dada por Dios, y el diablo agarra esa palabra para destruir. Alguien diga aleluya. Espero que estés aprendiendo hoy. Quiero equiparte, quiero que el espíritu de sabiduría caiga sobre tu vida. Quiero que puedas aprender hoy, primero, ¿por qué la importancia de declarar la palabra? Vemos que Dios la usa. Segundo, que tú entiendas que si tú no declaras la palabra, no ocurre nada. Y quiero enseñarte para que tengas efectividad en tu vida, en todo lo que hagas. Así que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Es necesario que el Espíritu de Dios esté trabajando juntamente con la palabra, porque la palabra separada del Espíritu no tiene creatividad, no tiene poder creativo. Voy a volver a repetir esto. La palabra separada del Espíritu no tiene poder creativo. Por eso las religiones que leen esta palabra y que enseñan esta palabra, amén, son simplemente palabras huecas, porque la gente no está convertida simplemente en una religión. Porque las personas que ministran esta palabra, si no tienen el Espíritu Santo de Dios, simplemente lo puede enseñar. Mire, mi profesora de literatura me enseñaba en el liceo la palabra de Dios y nunca me convertí. Si esa mujer tuviera llena del Espíritu Santo, te puedo asegurar que me hubiese convertido o algo hubiese pasado. Un profesor de historia, cualquier profesor puede enseñar la palabra de Dios. Si no tiene el Espíritu Santo y si no lo hace con fe, simplemente son palabras. Son palabras simplemente. No hay poder creativo. Pero usted es la iglesia de Jesús. Usted tiene el Espíritu Santo y tiene una medida de fe que Dios le ha dado. Usted tiene que pararse y desatar la palabra, porque la fe está en ti y el Espíritu Santo está en ti, porque se derramó a través, el amor de Dios se derramó en tu corazón a través del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo está en tu corazón, la fe está en tu corazón. Simplemente tienes que decir la palabra. A veces por las circunstancias el diablo hace que nos desanimemos y ni siquiera quieramos orar, ni quieramos declarar la palabra de Dios, porque Él no quiere que tú hables la palabra de fe. Desde el momento que tú hables la palabra de fe, no es por emociones, no es porque te sientas mal o te sientas bien que va a funcionar. Aún en tu aflicción, porque Jesús se sintió afligido hasta la muerte. Amén. Sin embargo, su palabra tenía poder. No, que estoy mal, estoy afligido, entonces no piense que su palabra no va a tener poder en el mundo del espíritu. Hágalo igual desde sus lágrimas, desde su aflicción. Declare igual la palabra de Dios. Ore la palabra de Dios cuando esté orando. Ore la palabra de Dios cuando esté orando. Nombre los pasajes bíblicos. Declare los salmos con fe, porque eso tiene poder. En el mundo del espíritu algo ocurre. Algo ocurre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Sus ojos no la ven, pero algo ocurre.
Jesús pasa con los discípulos, tiene hambre, ve una higuera frondosa, se acerca a comer, ve que no tiene higos y la maldice, que se seque. No pasa nada porque los discípulos se miraron, la higuera estaba frondosa, no ocurrió nada. Al otro día pasan por la misma higuera y estaba seca. Y se sorprendieron. El asunto es que desde el momento que hizo la declaración Jesús, por la palabra de Jesús secó, maldijo la higuera porque no tenía frutos y dijo que nadie más coma de ti. Las hojas estaban frondosas, pero la raíz se secó en el momento. Porque el poder de la palabra va directamente a la raíz de los problemas. Va directamente a la raíz del asunto. Y aunque tú no lo veas con tus ojos carnales ahora, así, no pasó nada, declaré la palabra, no pasó nada. Sí pasó, no puedes dudar. Sí, ahora yo te estoy dando fe para que creas que aunque tus ojos no vean lo que tú estás declarando con tu boca, escuche, lo que tú estás declarando con fe está atacando, está yendo directamente a la raíz. Por eso decimos, todo lo que declare con mi boca, y yo lo digo, todo lo que declaro con mi boca, con fe, lo verán mis ojos. Quizás que no ahora ni mañana, pero lo voy a ver. Porque es la fe, la batalla de la fe, es la fe que está en ti, que te hace perseverar creyendo hasta ver. Porque Dios honra a aquellos que le creen. Como este hijo me cree y declara y cree aunque no lo vea, llegó el momento y yo lo voy a bendecir, dice Dios. Porque siguió perseverando y creyéndome. Porque a Dios se siente honrado cuando le creemos. Amén. Diga, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, le da vida a la palabra. Esto es fundamental. El Espíritu Santo le da vida a la palabra. El Espíritu Santo le da el toque para que tenga poder creativo la palabra. ¿Amén? Bien. Juan 6, 63. Diga, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de una persona, de un hijo de Dios, lleno de Dios, son vida. Son espíritu, son vida. Donde no está el Espíritu Santo, las palabras son huecas. Es un sonido simplemente que sale de la boca de esa persona. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, ese espíritu, está viva esa palabra y hace algo en la persona. Por eso cuando a usted le habla a alguien que está lleno del Espíritu Santo, usted dice, habló conmigo y me sentí tan bien. Me hizo también conversar contigo, porque se me fue la opresión que tenía. Solamente con hablar contigo se me fue la opresión que tenía en el pecho. Se me fue el dolor que tenía en la columna. ¿Tiene algo especial esa persona? Claro, claro. Te está hablando el Espíritu Santo a través de esa persona. Las palabras de esa persona tienen el Espíritu Santo. La palabra tiene el poder para sanar, para liberar. Aunque no diga usted, sé sano, aunque no lo digas, aunque hay que decirlo, hay que declarar sanidad. Pero cuando está Dios en el asunto, la palabra tiene tanto poder, que te libera y te sana. Aunque no estés hablando de sanidad, Dios te sana con la palabra y te libera. Porque el diablo, los demonios que están en las personas, no resisten a la palabra de Dios. Porque Satanás y el reino del diablo tiene que ver con las tinieblas. Y cuando Dios dijo, hágase la luz, las tinieblas se disiparon. Cuando tú hablas la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios es vida, pero dice que la palabra de Dios es luz. Cuando usted predica la palabra de Dios, es luz que alumbra a las personas, pero es luz que disipa las tinieblas. Es luz que hace que las tinieblas del diablo, Satanás, retrocedan. Por eso Jesús en el desierto reprende a Satanás y hace que Satanás retroceda por la palabra de Dios, porque la palabra es luz. Él le dijo a Satanás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Así reprendió. La palabra es luz y reprende a Satanás, que es las tinieblas. Cuando tú declaras la palabra de Dios, es luz que sale de tus labios, es luz que sale de tu boca. Y las tinieblas que hay en tu hogar, a tu alrededor, comienzan a disiparse. Y la palabra comienza a crear. Disipa las tinieblas y comienza a crear el poder creativo. Este lugar era un prostíbulo, una discoteca, un prostíbulo. Pero yo declaré la palabra que esto iba a ser una iglesia, amén, para que la gente se salve. Y fue una iglesia. Toda mi vida hablé y prediqué en otros lugares lo que Dios hacía, que prostíbulos cerraban y eran iglesias, en otros lugares como el avivamiento de Gales. Los prostíbulos cerraban y se predicaba la palabra de adentro.
Y me tocó un día vivir en un lugar donde era una discoteca y arriba hay habitaciones donde estaban los prostíbulos. Y este lugar, amén, era lo que era, pero ahora es lo que la palabra de Dios, amén, se profetizó. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? De un lugar donde era el pecado, es un lugar para salvación ahora de las personas. Y así Dios va a ir transformando cada rincón de este país. Porque Satanás, los demonios, los políticos corruptos que están metidos con el diablo, no tienen más poder que el reino de Dios. La iglesia no se puede callar. Por eso Satanás en el mundo quiere silenciar la iglesia y no quieren que se abran las iglesias. Porque no quieren que se declare la palabra de Dios. Quieren enmudecer a la iglesia. No va a poder. Porque Dios aún si enmudeciera a Satanás a los siervos, las piedras van a hablar, dice. Porque la palabra se va a hablar. Se va a hablar. Alguien diga aleluya. Diga, es la palabra hablada la que tiene poder creativo. Es la palabra hablada. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Gracias, Padre. Amén, aquí estoy. Bien. Génesis 1 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Diga, desordenada y vacía. Y mire esto. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En medio de este caos, la tierra desordenada, vacía, tinieblas había sobre la faz del abismo. Amén. Y dice que asimismo el Espíritu de Dios se estaba moviendo sobre la faz de las aguas. En medio del caos, del desorden, el Espíritu de Dios se estaba moviendo. En medio de este caos, de este desorden, el Espíritu Santo está en la tierra. Y gracias al Espíritu Santo es que el Espíritu Santo resiste al Espíritu del Anticristo. Y no se ha desatado toda la abominación que se va a desatar cuando no esté el Espíritu Santo. Es porque está el Espíritu Santo. Y es porque hay una iglesia que sabe hablar la palabra de Dios. Por eso Satanás quiere la iglesia bien ignorante. Quiere que pasen haciendo reuniones desenfocados. La quiere bien ignorante la iglesia. Porque el Espíritu de Dios se está moviendo. Amén. Está en la tierra, está en Montevideo, pronto para causar un avivamiento. Y versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Hasta que no dijo la palabra Dios, el Espíritu, a pesar de que estaba sobre el desorden, no había comenzado a crear. Esperó la palabra de Dios. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que se vino a la tierra para que se convirtieran de sus pecados, para traer convicción de pecado. El Espíritu Santo de Dios está sobre cada país, sobre cada nación. El Espíritu Santo está sobre este desorden de Montevideo y Uruguay, pero está esperando que alguien ore y declare la palabra de Dios. Por eso de aquí estamos profetizando. Cuando yo estoy predicando son palabras proféticas, apostólicas y proféticas para cambiar una nación. Y oro por mi país, y oro por la gente, y oro por... Amén. Y cuando estoy declarando la palabra de Dios, el Espíritu que se mueve en este desorden se agarra de mi palabra y comienza a crear allá afuera. Por eso es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo ver lo que Dios va a hacer. Porque las palabras que salen de mi boca son espíritu, son vida. Las palabras que salen de mi boca, el Espíritu de Dios que se está moviendo en todo lugar, la agarra y está creando. Está creando. Tú debes de comenzar a tomar autoridad para declarar la palabra de Dios. Debes de comenzar. Ya, hoy mismo. Ponerte a declarar la palabra de Dios. Si hay escasez, en su palabra hay poder creativo para decir, yo declaro, oro y declaro, estoy declarando la abundancia de Dios, que a mí no me va a faltar nada conforme las riquezas en Cristo Jesús. Nada. Declaro que del norte, del sur, del este y del oeste viene el alimento, la comida para mi familia y la abundancia. No porque usted le, escuche, no porque usted le dé una orden a Dios,
Porque la palabra dice que Dios te va a dar sustento, comida y abrigo. Estás orando la palabra de Dios. Y esa es la voluntad de Dios. Por eso dice la Biblia que todo lo que le piden al Padre, conforme la voluntad de Dios, será hecho. Tú puedes pedirle a Dios, pero yo te muestro otro camino. Te enseño cómo usar la espada del Espíritu, el arma de Dios que nos dio. Te estoy enseñando a que tú puedes orarle a Dios y Dios te va a oír. Pero puedes tomar autoridad para llamar las cosas que no son como si fuesen en el mundo del Espíritu. No hay dinero en tu casa, declara que el dinero viene a tu casa. Tendrás que esforzarte y trabajar, obviamente. No hay alimento en la mesa, declara que va a haber alimento en la mesa. Bendiga su canasta. Bendiga donde están los panes y los peces. Ora a Dios con su palabra para que se multiplique eso, para que haya abundancia. Llame la abundancia de Dios a su casa, porque es la voluntad de Dios. Cuando le pedimos a Dios, Dios nos va a dar mucho más abundantemente de lo que podemos entender, comprender. Dios nos da con mucho más abundancia de lo que le hemos pedido. Entonces puedes pedir la abundancia a Dios. Si se trata de alimentos, si se trata de ropa, para usted, para saciarse usted y su familia y para bendecir a los demás. Porque Dios, si ve un corazón egoísta, no va a contestar esa oración. Entonces tiene que ver el corazón como está para darle eso. Porque tu corazón tiene que estar alineado con Dios, con la palabra de Dios. Romanos 4:17. La versión de la Biblia en Latinoamérica. Como está escrito: te he hecho padre de muchas naciones, le dice Abraham, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. Diga, Dios llama las cosas que no existen como si existieran. Tienes que pararte en este principio, porque todo es por fe. Todo fue creado por la palabra. Tienes que pararte en el nombre de Jesús y llamar las cosas que no existen como si existieran. Porque cuando llamamos las cosas que no existen, escuche, estamos usando la fe. Porque la fe es eso. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando yo me paro a llamar las cosas que no existen, estoy usando la fe y estoy declarando la palabra. Y van a venir a existencia. ¿Cuántas veces yo no oré acá con la iglesia totalmente vacía? Nadie había llegado a este lugar. Nadie había llegado a este lugar. Así le digo. Éramos 2 o 3. Y yo, ¿cuántas veces me paré aquí de noche y miraba para desarrollar mi fe, todas las sillas vacías, y declaraba la palabra? Hablaba lo que no existe, pero lo estaba hablando como si existiera. Yo estaba declarando, gracias Padre por las multitudes, gracias porque esta iglesia va a estar llena, y aquel rincón va a estar lleno de sillas con mucha gente, había un living, un sofá allá. Amén. Y hoy falta la mitad de la iglesia y la iglesia está casi llena. ¿Sabe dónde comenzó todo eso? En alguien que creyó lo que Dios le iba a decir, que creyó lo que Dios le dijo y se paró y dijo, si Dios me lo dijo, ahora voy a llamar las cosas que no son como si fuesen. Si está vacía la iglesia, yo voy a declarar que va a estar llena de almas. Y darle gracias a Dios por las almas que van a venir. Y pasaba por cada silla y oraba por cada silla y decía, gracias Señor por las almas. Cada lugar de esto, Señor, es una persona que va a venir a buscar de Dios. Porque todo es por fe. Pasaron 4 años y no vi nada. Pero siempre por algún lado revienta, porque Dios honra a aquellos que le creen. Tuve 2 años yendo a los hospitales sin que se sanara nadie. 2 años. Tenía el llamado, la palabra de Dios que Dios me iba a usar. Es más, oraba por una persona y al otro día iba a hablar por la persona y se moría. Oraba por la persona y se la llevaba a Dios. Hasta que un día reventó por algún lado. Hasta que un día declaré la palabra y oré y comenzaron a sanarse las personas. Gente paralizada, gente sorda, gente ciega de un ojo, empezaron a desaparecer cataratas de las personas, empezaron a abrirse los oídos de los sordos, empezó a irse tumores visibles de las personas.
Empezaron a correr gente inválida, parálisis, diferentes cosas que Dios. ¿Por qué? Porque de declarar la palabra de Dios y de esperar con fe, declarando y orando y declarando la palabra, aunque no veas, Dios honra la fe, trae a existencia lo que no existe. Hay cosas que Dios las hace en el momento. Yo he orado por gente que el tumor, si la fe funciona para traer las cosas y hacer aparecer las cosas visibles, que aparezcan visibles, también funciona para hacer desaparecer las cosas. No está entendiendo lo que estamos hablando. Cuando Jesús dijo, párate y dile al monte, sal de ahí, estás haciendo desaparecer. Por eso cuando oramos para que el tumor desaparezca y desaparece, la fe sirve para traer las cosas a existencia, pero sirve para hacer desaparecer y enviar al infierno esos demonios y esos tumores. Alguien diga aleluya. Llama a las cosas que no son. Llama a las cosas que no. Deja de quejarte. Deja de quejarte. Llama a las cosas que no son como si fuesen. Deja de quejarte y usa la fe. De una vez por todas. Hasta que no venga, hasta que no veas, hasta que no uses la fe, no vas a ver el milagro. Por tu fe te sea hecho tu milagro. ¿Por cuánto has creído? ¿Crees que yo te puedo sanar? Si tú quieres, Dios sí puedes sanarme. Sé sano entonces. Alguien diga aleluya. Por la fe. Ponga fe en las palabras que salen de su boca y usted va a ver con sus ojos lo que salió de sus labios. Pero tiene que creerle a Dios. Esto no es para cualquiera. Esto es para gente que le cree a Dios. Todos los que le creyeron a Dios fueron honrados y fueron poderosos en la tierra. Mujeres y hombres que le creyeron a Dios fueron poderosos. Si no, lea Hebreos 11 sobre los héroes de la fe y mire las cosas increíbles que hicieron esos hombres. Y lo hicieron por la fe. Por eso dice, por la fe y la paciencia. Por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Yo me mantengo firme recordando lo que Dios me prometió. Recordando su palabra. El que está enfermo, declare, yo soy sano por la llaga de Jesús. Llame a las cosas que no existen como si existieran. Esto es un principio poderoso de Dios, porque todo fue creado por la palabra. Si quieres ver que Dios quite y desaparezca esa enfermedad, comienza a declararle la palabra de Dios, para que declara luz, declara sanidad para que las tinieblas de la enfermedad se vayan de tu cuerpo. Aprendamos a depender más de Dios antes que los hombres. Que Dios use a los hombres de Dios, los usa. Pero ¿por qué vas a recibir algo de segunda mano si lo puedes recibir de primera mano, de parte de Dios? Bien. La palabra de fe tiene sustancia creativa. Crea lo que está en el reino aquí en la tierra. La palabra de fe tiene sustancia creativa. Crea lo que está en el reino, lo crea aquí. Venga a tu reino. Porque todo fue creado de lo que no se veía. La tierra es un pedacito del cielo. La tierra es un pedacito del cielo, a excepción de la maldad que hay. Porque todo lo que creó Dios vio que era bueno. Y todo fue creado de lo que no se veía. Así que Dios ya estaba viendo lo que estaba creando acá. En el cielo estaba viendo los árboles, ¿no? Animales. Porque todo fue creado de lo que no se veía. ¿Alguien puede decirle a Dios? Pero fue creado por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Te quiero enseñar algo hoy, aparte de esto, que es importante. Tú puedes enviar la palabra de Dios sobre cualquier situación, circunstancia. Puedes enviarla. Jesús nos enseña eso. Jesús nos enseña. Marcos 11, 23. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, tienes que decirle al monte, tienes que hablarle al monte, quítate y arrójate al mar, y no dudar en su corazón. Debes de tener fe, debes de decir con fe,
Y no dudar en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será hecho. Cualquiera que diga. Aquellas personas que son extranjeros que están orándole a Dios para que su familia venga acá a Uruguay. Ya le oraste suficiente, ahora toma autoridad y comenzá a declarar que las puertas se abren, que el dinero le llega para pagar los boletos. Comenzá a declarar la palabra de Dios. Yo declaro que mi familia tiene dinero para pagarse el avión. Yo declaro que cuando ellos vengan voy a tener mi casa y mi trabajo para darle todo lo que yo necesito. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, porque Dios me quiere dar dinero, porque Dios quiere que esté la familia unida, porque es la voluntad de Dios. Ya oraste demasiado, ahora párate y dile a los problemas. Toma la autoridad que Cristo te dio para sacar esa roca, para sacar las circunstancias que son gigantes que se te levantaron. Sácalos. Párate y dile al gigante: tengo hijos, tengo un esposo, y yo declaro en el nombre de Jesús que lo que Dios ha unido no lo va a separar nada. Nada va a separar mi matrimonio, nada va a separar esta familia. Párese firme a orar la palabra de Dios. Déjese de llorar y de pasar tirado llorando. Levántese en el nombre de Jesús y comience a decirle a los problemas. Párese y diga: las puertas se abren de trabajo. En el nombre de Jesús se abren y se abren y se abren. Porque soy un hijo de Dios y Dios quiere que yo tenga todo como un hijo de Dios. Porque Dios quiere que yo sea cabeza y no cola. Dios quiere que a mí no me falte nada y que yo tenga para dar. Párese y diga: llame. Yo llamo la bendición de Dios. Yo digo: dinero viene a mis manos del norte, del sur, del este y del oeste para hacer todo lo que necesito hacer. Dios me suple para la obra y para mi vida. Todo lo que yo necesite viene a mis manos. Así que dinero, ven a mis manos en el nombre de Jesús. Ven a mis manos. ¿Puede decir aleluya? En verdad os digo que cualquiera que diga, tienes que decir la palabra de Dios. Vas a ver, comienza a hacerlo. Comienza a hacerlo. No importa si tenés 3 días de convertido, un día, primer día de iglesia. Eso no importa. Eso no importa. Amén. Comienza a hablar y a decir la palabra de fe. Comienza a decirla, por favor. Abre la boca de una vez por todas. Abre la boca. Comienza a declarar que va a haber salvación en tu barrio. Comienza a declarar esta casa va a estar llena de almas convertidas. Abra la boca. Mi familia, yo y mi casa serviremos a Jehová. Abra la boca. Diga. No importa si su casa es un desorden. Diga. No importa lo que yo esté viendo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. La palabra del hombre y la mujer de Dios que está ahí tiene más poder que toda circunstancia, que todos los demonios, que todos los diablos juntos, que todo el infierno. La palabra del profeta de Dios. Cuando usted habla la palabra de Dios, usted es la boca profética de Dios para esa familia, para esa persona. En esa ocasión y circunstancia, usted es la boca de Dios. Se convierte en el profeta de Dios en ese momento. Es la boca profética que Dios está usando para profetizar al mundo del espíritu. Para traer a existencia lo que no existe. Necesita Dios una boca. Necesita Dios alguien que hable la palabra. Alguien que diga. Alguien que diga. Por lo tanto, Dios nos necesita. No somos imprescindibles, pero Dios nos necesita para decir, para declarar, para predicar la palabra y disipar las tinieblas. Por eso yo no creo en los que andan con un tanque de 200 litros de aceite ungiendo todito, úsela para las milanesas. Predique, llénese del Espíritu Santo y diga la palabra que, mire, los apóstoles de acá del libro de los Hechos predicaban la palabra y el reino de las tinieblas era desplazado. Por el mismo principio de Génesis, cuando dijo Dios, se hizo la luz y las tinieblas desaparecieron. Llenémonos del Espíritu Santo, prediquemos la palabra, que eso es mucho más efectivo que pueda salir un avión a ungir Uruguay o Montevideo.
Aunque creo que si Dios te dice que lo haga, hacelo. Pero lo hacen porque otros lo hacen. No porque Dios les dijo. Puedes enviar la palabra de sanidad. Lo puede hacer el pastor o lo puedes hacer tú si le crees a Dios. Si tú le crees a Dios, tú puedes orar. La palabra de sanidad se envía. Se puede enviar. Jesús sana al siervo del centurión. Lucas 7:1 al 10. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondiendo el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Di la palabra. Señor, si tú dices la palabra tiene poder creativo para llegar a donde está mi casa y sanar a mi criado. Solamente tienes que decir la palabra. Jesús dijo que haríamos cosas mayores que Él en su nombre. Versículo 13 dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, dijo, le declaró la palabra: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Jesús le declaró: como has creído, ¿querés sanidad para tu siervo? Jesús dijo: está hecho. Le declaró Jesús. Jesús dijo: está hecho. Entonces tú puedes enviar, mantenete así, precioso. Tú puedes enviar la palabra de Dios. Tú puedes soltar la palabra de Dios. Está ya postrado esa persona, está aquí, está en Venezuela. Aquí yo estaba orando, declarando que la sangre comenzaba a irrigar bien las piernas de tu padre. No estaba simplemente orando: Señor, por favor, pon tu mano. Me paré y dije: comience a irrigarse y a sanarse esa pierna en el nombre de Jesús. Comencé a enviar palabra de Dios. Le oro a Dios. Es que Jesús nunca oró por sanidad. Jesús declaraba: sé sano, sé limpio. Él enviaba la palabra de Dios. No estaba media hora rogando: Señor, sánate, enfermo, por favor. No, él decía: conforme a tu fe, levántate y anda. Enviaba la palabra de Dios. Traía a existencia lo que no existía. Los paralíticos les decía: levántate y anda. Toma tu lecho y anda. Siempre les dijo la palabra de Dios. Porque usaba el principio, el poder creativo que es la palabra. Le daba una orden. Estaba declarando la palabra de Dios. Alguien diga aleluya. ¿Por qué él mudecía a los demonios? No le decía al Señor: bueno, haga silencio, por favor, no moleste en la reunión. Cállate, enmudece a Satanás. Se terminó. La palabra ya está. Ataba al demonio, ya está, se terminó con la palabra. La autoridad y el poder que hay en la palabra. Poder creativo y autoridad para sanar al enfermo, para liberar demonios, para liberar endemoniados. Bueno, la palabra negativa tiene el poder para liberar demonios. Hay muchos que están liberando demonios en las plataformas porque predican con el corazón podrido, lleno de arañas peludas, con falta de perdón, condenando a la gente. Están liberando demonios sobre la gente. Los que aman más el dinero que a la gente y que la obra de Dios están liberando demonios. Espíritu de mamón están liberando. Cuando le dicen a la gente: van a ser todos millonarios, pasan testimonios y que yo tengo una casa porque le pacté a Dios. Ahora todos tienen que pactar para tener casa. Está liberando demonios. Está liberando un espíritu un espíritu de avaricia. Porque Jesús dijo: las aves del campo tienen casa, comida, Dios las sustenta. ¿No valen más vosotros que un gorrión y un cuervo, hijos, dice, hombres de poca fe? Pídanle a Dios y Dios se lo va a dar. Sí, gracias. Hay gente que está liberando demonios en vez de la palabra, en vez de vida. Alguien diga aleluya. Así que tú puedes pararte y si doña Petrona, tu parienta, está enferma, ores en su casa. Vamos a orar todos juntos. Es más, vamos a hacer una oración ahora por Felicia, que está con cáncer, y por Cecilia, que está con cáncer. Cecilia está en el hospital, Felicia está con cáncer. Vamos a orar todos. Padre, vamos a enviar la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, Padre, enviamos
la palabra de Dios, escuche. Enviamos sanidad sobre Felicia y sobre Cecilia. Sanidad. Declaramos que son sanas por la llaga de Jesús. Declaramos sanidad sobre los enfermos. Ese espíritu de cáncer sea todavía amarrado y echado fuera. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Pero declaramos y enviamos desde este lugar, desde el monte de Dios, palabra de sanidad en el nombre de Jesús sobre los enfermos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Ahora, si es la voluntad de Dios llevarse a esa persona, no le vale que usted declare sanidad. Pero si no es la voluntad de Dios, la oración de hoy con fe lo sana. Detiene el cáncer y lo sana. Pero cuando Dios se quiere llevar a alguien, por más que usted le llore a Dios, se lo lleva. Amén. Pero nosotros no somos Dios. A nosotros nos toca creer y declarar la palabra de Dios. Alguien diga aleluya. Termino con Mateo 8:16. Mira el poder que tiene la palabra de Dios. Por eso a veces no siento la dirección de imponer manos sobre todas las personas. Acá hay gente que me ha dicho, todos los cultos hay que hacer pasar a la gente a orar. Esta no es su iglesia, yo pastoreo esta iglesia. Esas personas que vienen y me dicen, vienen a enseñarme cómo ellos no son pastores, tienen la vida destruida y quieren enseñarme a mí. ¿Por qué yo no hago ese circo todito en los cultos? Porque Mateo 8:16 dice que al atardecer le trajeron muchos endemoniados a Jesús y los expulsó a los espíritus con su palabra. La palabra de Dios es tan poderosa que la embarro si... la palabra de Dios, bueno, ahora vengan que el siervo les va a poner la mano arriba. Como diciendo, papá sabe lo que hace. Eso está mal. Hay que orar imponiendo mano por las personas, yo lo hago. Me gusta orar. Esto es algo que yo lo hago, no que Dios me dirija a veces. La gente que viene nueva, me gusta orar por la gente que pase, porque sé que es de Dios bendecir a la gente. Pero no tengo que orar por todo el mundo, todito en las reuniones. Porque por la palabra los endemoniados eran expulsados. Los demonios eran expulsados de las personas. Por su palabra. Y lo sanó a todos los que estaban enfermos. La palabra expulsa a los demonios y sana a los enfermos. Por eso Pedro hace la oración. Señor, mientras estoy predicando tu palabra, extiende tu mano sobre la congregación y se han hecho maravillas, sanidades y prodigios en medio de tu pueblo. Esa es la fe de Pedro. Hay un momento donde uno está tan lleno de Dios que ni siquiera, mire, que uno se puede convertir en la palabra de Dios viviente. Aún la sombra de Pedro, que ni siquiera declaraba a Pedro, sanaba a los enfermos. Porque Jesús es el verbo que se hizo carne. En nosotros tiene que encarnarse la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser la palabra viva de Dios aquí en la tierra. Cartas que puedan ser leídas por todos. ¿Alguien puede decir aleluya? Si usted es una carta para ser leída por todo, entonces usted es la palabra. Esto es demasiado profundo, quizá que no. Quizá que usted está acostumbrado a dar muchos pactos y muchas cosas. No, nunca le predicaron la palabra de Dios, me parece a muchos de ustedes. Si el apóstol Pablo dice, somos cartas abiertas, ¿qué hay en una carta? Palabras. Jesús, el verbo se encarnó. Dios es la palabra. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y si yo soy la palabra, Dios, Jesús y el Espíritu Santo y la palabra son uno. Y si usted tiene el Espíritu Santo, tiene a Dios, tiene a Jesús en su vida y carga la palabra de Dios, usted debe ser la palabra viva de Dios en la tierra. Que se encarne la palabra de Dios en usted. Que usted viva la palabra viva. ¿Cómo podemos leer una persona? De la manera en que vive. Todo lo que hace son principios de Dios. Todo lo que hace es la palabra de Dios. La persona solo sabe hacer lo que Dios manda hacer. Entonces es una carta viva, la palabra viva está ahí. Está amando, está perdonando, está dando, está predicando. Es la palabra viva encarnada en una persona.
aprenda a usar bien la palabra de Dios. Aprenda a orar con entendimiento. En la palabra hablada o declarada está la autoridad y el poder. Por eso yo le decía el miércoles que hice una oración por los que vienen. Y yo le decía, no importa la fe que usted tenga, yo tengo la fe y creo por ustedes. La palabra que yo estoy declarando va a dar mucho fruto, aunque no vea ahora resultados en ustedes. Es la palabra de fe que yo cargo. Son mis palabras de llamar las cosas que no son como si fuesen. Es mi fe. Si tú le crees, mejor. Y si no le crees, yo estoy creyendo por ti. Quiero decirte algo. La Biblia dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Quiero decirte que Cristo está creyendo en ti, aunque tú no creas en tú mismo. Te quiero decir eso. Cristo cree en ti. Y le digo algo, yo como pastor de este lugar creo en usted. Creo en la obra que Dios va a hacer en ustedes. Aunque mis ojos vean lo contrario, yo estoy creyendo en esa persona transformada. Estoy creyendo en ese siervo, esa sierva de Dios. Yo lo estoy creyendo. Porque todo es por fe. Y todo es por su palabra. Todo fue creado por su palabra. Yo tengo fe y le declaro la palabra todos los cultos acá. Miércoles, viernes y domingo. Y los días que no hay cultos se la declaro orando ahí. Lo tengo, mire, bajo un tormento de oración. Algunos de ustedes ni se duermen de noche. Tienen las orejas coloradas de tanto que le ora el pastor. No te voy a soltar. Termino con esta frase que me vino a mi corazón, este pensamiento. Dios quiere que todos caminemos en esa dimensión de autoridad por medio de la palabra. Dios quiere que todos caminemos en esa dimensión de autoridad, en esa dimensión de fe.